Bien, buenos días a cada uno de ustedes, a los que se conectan en esta mañana. Es un privilegio para mí traer el mensaje de Dios. Y seguimos en el tiempo de la mayordomía responsable. ¿Cómo nos ha ido con la mayordomía responsable? ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien, ya hablamos de las finanzas, ¿cierto? Del dinero, cómo manejarlos, cómo tener esa administración sabia de nuestros recursos. Pero hoy vamos a hablar sobre otra mayordomía. Generalmente pensamos que es solo del dinero, pero no, también se administra el tiempo. Entonces, nuestro tema de hoy es mayordomía responsable en el tiempo. Ese es el tema. El tiempo es más valioso que el dinero. Puedes conseguir más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. Es una frase del empresario Jim Rohn. Y me parece supremamente importante de resaltar porque es la realidad. Y eso lo mencionaba nuestro pastor Jesús en la predicación de esta mañana. Es más importante el tiempo que el dinero. El dinero al fin y al cabo se puede conseguir, pero el tiempo no lo podemos conseguir. Y si no, preguntémosle a un estudiante que perdió el año, ¿cómo será valioso ese año de repetirlo? Para entender el valor de un mes, preguntémosle a una madre que dio a luz a su bebé prematuro. Para entender el valor de una semana, preguntémosle a una persona que ha sido diagnosticada de alguna enfermedad terminal y le dicen que le quedan pocas semanas de vida. ¿Cuán importantes serán las semanas para esa persona? Para entender el valor de una hora, pregúntenle a los novios que esperan a encontrarse. Para entender el valor de una hora, para entender el valor de un minuto, pregúntenle a una persona que perdió el Transmilenio. Tarde, ya. Para entender el valor de un segundo, pregúntele a una persona que milagrosamente evitó un accidente. Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas por esa milésima de segundo. El tiempo es importante. Y si el tiempo es tan valioso, más valioso que el dinero, surge una pregunta: ¿invertimos o gastamos el tiempo? ¿Invertimos o gastamos el tiempo? Cuando escucho esta pregunta, recuerdo una película, no sé si algunos la han visto, y se llama El precio del mañana. Esta película dice que todos los seres humanos nacen con 25 años y registran acá el tiempo en el brazo, ¿cierto? Los jóvenes me entienden. Y nacen ahí con la marca ahí del tiempo y empieza a restar. Desde que nace te restan el tiempo. Pero algo curioso que pasa en la película es que tú puedes obtener tiempo, te lo pueden ceder. Entonces tú le das la mano, coges la mano de la otra persona y le puedes pasar el tiempo a esa persona y puede vivir mucho más tiempo. O puedes trabajar y te pagan con el tiempo, ¿no? Pagas el transporte con el tiempo. Y inicia la película con el protagonista. La mamá va a coger el bus y le dicen: no, ya subió media hora, ya no vale hora y media sino 2 horas, y ella tenía solo hora y media, no le alcanzaba para coger el transporte, le tocó correr. Y en el transcurso del tiempo el hijo se da cuenta que ya no llegó en el transporte y sale corriendo también a ver si alcanza a su mamá, y la ve venir, y ambos corren porque él tiene tiempo para poderle ceder a su mamá. Le quedan segundos a ella, y ya cuando se van a tocar se le acabó el tiempo a la mamá y se fue. El tiempo es importante. ¿En qué lo estamos invirtiendo? Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar en qué podemos invertir nuestro tiempo, las cuales son un abono para la eternidad. Y por eso esta prédica se llama como esa película, El precio del mañana. ¿Cómo se llama? El precio del mañana. Y para eso vamos a ir a Efesios 5, 1, 20, por favor. Búsquenlo allí en su Biblia, sea electrónica, física. Yo amo mi Biblia.
Mis pastores siempre me han enseñado, ¿dónde está rayadito? ¿Dónde te habló el Señor? Y en la Biblia yo resalto. He aprendido eso en mis pastores. Amén. ¿Tenemos la palabra de Dios? Efesios 5, 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Debemos dedicar nuestro tiempo a cosas de valor eterno. De valor eterno. El precio del mañana. Posiblemente habrían pensado cuando dijimos mayordomía al tiempo, ya nos van a enseñar de agendas, de cronograma, de cómo ser diligentes. Eso es importante. Pero Dios puso en mi corazón esta palabra desde un principio que oré al Señor y le dije: ¿de qué hablamos, Señor? Y Él me hablaba sobre en qué estamos gastando nuestro tiempo o invirtiendo nuestro tiempo en este presente para la eternidad. Lo que hagamos debe tener valor eterno. Y el primer punto, por eso lo llamé: abona de tu tiempo a las sanas relaciones. Y lo vamos a encontrar desde el versículo 1 al versículo 7. En este primer punto, Pablo está diciendo a la iglesia que así como ahora tienen una vida nueva en Cristo, así como son llamados hijos de Dios, es necesario que se comporten imitando a Dios como hijos amados. Y así comienza el texto: sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios es el dueño de todo. Dios no pierde el tiempo. Él hizo un hermoso plan de salvación, lo llevó a cabo y lo sigue llevando a cabo con cada uno de nosotros. No pierde para nada el tiempo. Y un tema que para Dios es tan importante, y lo vemos en este primer punto, es nuestras relaciones interpersonales. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Desafortunadamente perdemos el tiempo en esta vida en estas cosas, en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, hablando de nuestros hermanos, peleando en familia, peleando en el trabajo. Perdemos el tiempo tan valioso.
El tiempo, como en la película, no se puede reponer, no se puede ganar, solo se pierde. Y a veces esperamos hasta el último minuto para reconciliarnos. Desafortunadamente hemos tenido que acompañar a muchas familias que han perdido a sus seres queridos y hemos tenido que ver cómo muchos lloran y ya no pueden hacer nada. Pero usted y yo estamos en este lugar con una oportunidad tan hermosa que Dios nos da el tiempo para que tengamos ese momento de reconciliarnos, de traer perdón, de traer sanidad en las relaciones. Dice, es por esto que en este primer punto debemos abonar de nuestro tiempo en las relaciones, lo que debemos hacer en amor. Versículo 2 dice, andad en amor. Si debemos imitar a Dios, debemos amar como Dios ama. Y ahí lo menciona claritamente, 3 palabras: se entregó, fue ofrenda y fue sacrificio. ¿Será que nosotros podemos dar de nuestro tiempo a estas 3 acciones? ¿Nos entregaremos por otro? ¿Nos ofrendaremos? Dice, se ofreció. Y aquí habla una palabra más fuerte: sacrificio, muerte. Creo que Él lo hizo todo. Él lo hizo todo por nosotros. El amor me debe llevar a la santidad y a la obediencia hasta la muerte, así como lo hizo Jesús. Desafortunadamente, la cultura, la sociedad nos influye de tal manera que nos dejamos engañar y a veces participamos incluso de esas cosas. Esto estaba pensando y esto estaba pasando con los hermanos que estaban en esa iglesia a la cual Pablo les estaba escribiendo. Porque si ustedes notan en estos versículos siguientes, él gasta 3 versículos para repetir una y otra vez que ni se nombren los santos estas acciones. Una, fornicación, inmundicia, avaricia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Y dice ahí, porque esto es idolatría y no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tremendo. Aquí es fuerte. A mí me hablaba muy duro el Señor y yo decía, Señor, ayúdame, porque a veces nos distraemos y perdemos tiempo en estas cosas. Pablo les decía, no se dejen engañar. No participen de la fornicación. Hoy en día, desafortunadamente, los medios de comunicación y la televisión no muestran sino solo inmoralidad sexual. Y ahora es un normal. Ahora ya es una normal, acciones normales en nuestra sociedad. La promiscuidad. Promueven que los jóvenes estén desde antes del matrimonio teniendo relaciones sexuales. Y de eso se trata la fornicación. Desafortunadamente, eso es lo que nos rodea nuestra cultura, nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños de pequeños. Estamos siendo impregnados de esa sociedad, pero este es el reto en el que nosotros tenemos que ser mucho más fuertes de carácter, y lo vamos a ver más en el punto siguiente, de que no nos dejemos influenciar. Inmundicia, manchado, adulterado, corrompido, sucio, turbio, contaminado. Avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones, objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo. Y a veces nos dejamos seducir y perdemos demasiado tiempo en ese afán desordenado de buscar dinero. Y trabajamos y recuerdo la palabra de Salmo 127, que si Jehová no está en la casa y no la edifica, en vano trabajamos. Dice, ni palabras deshonestas, necedades, ni truhanerías. Otra versión dice, tampoco deben de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar de la voluntad de Dios. Y de eso hay por montón. Chistes de doble sentido, groseros, uno va en la calle y solo escucha groserías,
No sé si a usted le pasa ahora que eso uno le fastidia, uno ya quiere salir es como por un ladito y corriendo para evitar escuchar esa clase de conversaciones. Pero desafortunadamente pasa de que nos dejamos influenciar. Y Pablo insiste, no se dejen engañar y no sean partícipes de estas cosas. Pablo dice, es que ni aún se nombre, y en la Nueva Versión Internacional dice, ni siquiera debe mencionarse, ni siquiera en nosotros. Y da la razón, porque estas conductas demuestran idolatría. ¿Y qué es idolatría? Es tener a alguien más que a Dios, tener en primer lugar otras cosas que a Dios, ¿cierto? Adorar a otras cosas que a Dios, eso es idolatría. Pero también continúa diciendo, y no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es clarito, no tienen herencia. Y esto debería alertarnos a quienes estén escuchando por primera vez. No hay herencia en el reino de Cristo si estamos actuando de esa manera. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que no perdamos el tiempo en aquellas cosas, en aquellas conductas idólatras que no te dan herencia. Por el contrario, amemos como Dios amó, en entrega, en ofrenda y sacrificio. Mis hermanos, aprovechemos bien el tiempo, abonemos de nuestro tiempo a nuestras relaciones personales, imitando a Dios, andando en amor, pues somos embajadores de Dios en esta tierra, y por otro lado porque nos da esa herencia en Cristo Jesús en esa eternidad, y por eso tenemos que abonar a ese precio del mañana. Y ese precio del mañana, ¿cuál es? Nuestra eternidad. Segundo punto, abona de tu tiempo al crecimiento del carácter. Versículos 8 al 14. Pablo usa un contraste entre tinieblas y la luz. Les dice a sus oyentes que en otro tiempo, allá en el pasado, ¿cierto? Eran de las tinieblas, es decir, que vivían haciendo cosas ocultas, pecaminosas, en la hipocresía. Antes realizaban esas cosas, pero ahora, dice, más ahora, pero ahora somos hijos de luz. Sois luz en el Señor. Es decir, que debemos de aprovechar el tiempo imitando a Dios, siendo luz. Andando como hijos de luz, como Cristo fue luz. Es decir, en total integridad. Nuestro carácter cristiano debe ser íntegro. Íntegro. Y ahí dice, ¿de qué se trata esa integridad? Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Tres palabras que resalta ahí Pablo: bondad, justicia y verdad. Esos deben integrar nuestro carácter. Deben hacer parte de nuestro carácter. La bondad, tendencia natural a hacer el bien espontáneamente, que eso fluya. A veces cuesta hacer lo bueno. Cuesta tomar una buena decisión. Y aquí lo que dice Pablo es que el fruto del Espíritu es bondad, es decir, debe fluir fácilmente el hacer el bien. Justicia, rectitud, andar en rectitud. Dice, creo que Salmos, examina mis caminos, ¿no? Y mira si ando en camino de perversidad, y hazme andar en camino de rectitud. Todos los días debemos de hacer esa evaluación en nuestro carácter. Y verdad, digno de confianza, plenamente y firme en verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Debemos de andar en Cristo. Ser coherente con lo que enseñamos. Y aquí era un pao, que a veces predicamos y nos falta aplicar. Y Dios me lleva a eso,
a que debo de aplicar esta palabra en mi propia vida, de tener un carácter íntegro, bondadoso, con justicia y con verdad. Es así que debemos aprovechar bien el tiempo andando en luz, abonando en el crecimiento de nuestro carácter, como lo hizo Jesús, como lo hizo Cristo. Y lo podemos hacer de la siguiente manera, y ahí Pablo lo menciona. Primero, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos de comprobar lo que es agradable al Señor. Y segundo, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, las cuales no traen ninguna utilidad ni producen buenos resultados. Por el contrario, nos desheredan, ¿cierto? Sino que las debemos de reprender, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas, visibles, porque la luz lo manifiesta todo. Pablo usa posiblemente un coro reconocido en su época, diciéndole a su pueblo, a la iglesia en ese tiempo: despiértate. Uy, ¿será que hay dormidos por acá? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No podemos andar en automático. No podemos vivir en automático. Y eso a veces nos pasa. Tenemos que ser conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos y cómo actuamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. De eso se trata cuando Pablo dice comprobando lo que es agradable a Dios. No andemos en automático, que nos dejamos guiar por donde nos llevan las influencias. No podemos andar en automático, debemos evaluarnos. Y esto que sigue es fuerte, dice: todo será puesto en evidencia. Todos tendremos que dar cuentas de lo que hacemos aún en lo oculto. ¿Qué se puede estar haciendo en lo oculto actualmente? Murmuración, mentira, injusticia, actos inmorales, pornografía. Pues mis amados, todo saldrá a la luz cuando estemos en la presencia de Dios. Todo saldrá a la luz. Así que es el tiempo. Así que estamos a tiempo. Es el momento de abonar de nuestro tiempo en el crecimiento de nuestro carácter, andando en luz, andando en integridad, andando en lo que es agradable a Dios. Por último, Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y por eso vamos al tercer punto. Abona de tu tiempo a tu relación con Dios. Abona de tu tiempo a tu relación con Dios. Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Por favor, ahí en la Biblia resalten ese andéis. Hay 3 veces andéis, si se dieron cuenta. Andéis en amor, andéis en la luz y andéis que vamos a tocar. Abona de tu tiempo a tu relación con Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Y Jesús hablaba en Mateo 24, 11, 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Seguramente estamos en esos tiempos, porque los días son muy malos. Hoy día la maldad se ha multiplicado y lo habíamos mencionado anteriormente. La inmoralidad sexual expande cada día. Ya no hay programas de televisión donde no lo incluyan o que edifiquen, como dicen por aquí. La inclusión, ahora usan la palabra la inclusión. Y si no lo incluimos, podremos ser castigados. Pero debemos de permanecer firmes en los principios que Dios nos ha enseñado. Y hoy en día, desafortunadamente, seguimos en una cultura terrible en el que se aprueba incluso la muerte. El aborto es muerte.
a un inocente. ¿Son días malos? Sí, son días malos. ¿En dónde está el amor en eso? ¿Dónde se refleja integridad en esas acciones? El aumento de divorcios ahora es normal. Es normal rejuntarse. Es normal probar a ver si sí sirve. Y si no sirve, pues nos separamos y ya. Eso es normal. Es normal la infidelidad. Ha incrementado el porcentaje de infidelidad en las mujeres. Es triste, pero es la verdad. Es muy triste. ¿Dónde está el amor y la integridad en eso? Pero este es el tiempo y este es el momento en que podemos poner en regla nuestras vidas y nuestros tiempos de cómo lo vamos a invertir y en qué lo estamos invirtiendo. Por esta razón dice que no debemos andar como necios. Ahí lo dice Pablo, necios. Dice, persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Tremenda esa definición. Que insiste en sus propios errores. Hay una palabra que me encanta de la Biblia y dice irreprensibles. Que los hijos de Dios seamos irreprensibles. Que solo con una vez que nos llamen la atención sea suficiente. Que no nos tengan que estar llamando una y otra vez por lo mismo. Irreprensibles. No seamos necios, sino como sabios que demuestran buen juicio, prudencia y madurez en nuestros actos y decisiones. Y aquí algo tan bonito que encontré y es que Jesús solo tuvo 3 años. Solo estuvo aquí 3 años y no perdió el tiempo. Él sanaba, Él multiplicaba, Él liberaba, hizo de todo en esos 3 años, formó discípulos. ¿Cuántos años tiene usted y tengo yo y qué hemos hecho durante ese tiempo? Jesús tuvo 3 años y trastornó la historia de la humanidad, la partió en 2. ¿Cuántos años tenemos? Nadie tenía reloj en ese tiempo y había tiempo. Hoy en día tenemos reloj y no tenemos tiempo. En ese entonces no había medios de transporte como lo hay hoy en día, pero extendieron el reino de Dios a todas las naciones de su Europa, ¿no? Nosotros con medios de transporte a donde hemos ido a predicar el evangelio. Eso me decía a mí, ay, Margarita, ¿qué hubo? A despertar. Pablo no nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento. Y eso lo escuchamos, aproveche el tiempo al máximo. Al máximo aproveche el tiempo. No. Aquí Pablo nos está diciendo y Dios nos está hablando hoy es, aprovecha el tiempo en lo máximo. ¿Y qué es en lo máximo? En Cristo, en la eternidad, en lo que viene más allá. A veces nos quedamos aquí como enfrascados en el presente y envueltos en todos nuestros problemas. Así. Cuando tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, no en Pastor Jesús que está allá atrás, también en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo, porque tenemos que tener claro hacia dónde nosotros vamos. Nosotros vamos para una eternidad con Dios. Una eternidad con nuestro Padre y algún día nos vamos a gozar, vamos a danzar y muchos ya se nos han adelantado, pero tenemos que estar preparados, limpios, sin mancha, como esa novia purificada para que cuando estemos con Él, Él se goce de estar con nosotros, santos y puros. Amén. Aplaudan al Señor. Segundo punto dice,
Teniendo claro la voluntad de Dios. Estamos en el tercer punto, ¿cierto? Abonando en nuestra relación con Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Teniendo claro cuál es su voluntad. No como insensatos. ¿Qué significa insensatez? Imprudencia, inmadurez en los actos. Imprudencia e inmadurez. Sino como entendidos. ¿Qué quiere decir entendidos? Que tienen un conocimiento. Y en este caso, ¿de quién debemos de tener conocimiento? De Dios, de Cristo. Pero si no tenemos un tiempo íntimo con Él, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no le dedicamos el tiempo suficiente a estar en su presencia? Necesitamos sacar el tiempo. Gracias a Dios damos por el Ministerio de Vida Nueva que propicia esos tiempos. Quienes están en la madrugadora se deleitan en oración y alabando al Señor y escuchando su palabra. En los ayunos, los viernes de 8 al mediodía, nos disfrutamos el ayuno. Son los tiempos propicios para estar en su presencia. Y asimismo podemos conocerle, podemos saber cuál es su voluntad. Y también podemos saber cuál es su voluntad, pero también qué es lo que debemos de hacer, que es agradable a Él. ¿Sí? Y eso lo hacemos a través de la palabra y lo estamos haciendo en este momento. Cuando somos hijos de Dios debemos de ser imitadores de Dios, como hijos amados. Y a veces decimos, bueno, ya soy cristiano y ¿ahora qué? ¿Cuál es el paso a seguir? Pues imitar a Dios. Imitar a Dios. El tiempo pasa demasiado rápido. No lo perdamos haciendo nuestra voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, a veces perdemos tiempo para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. No os embriaguéis con vino, dice el siguiente, tercero. No pierdas la razón, no se enloquezcan, dice Pablo con este término. No os embriaguéis con vino, del todo decente. No os embriaguéis con vino. En lugar de decir, no pierdan la razón, no se enloquezcan. En lo cual hay desenfreno y libertinaje. Dice, sino más bien que sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí este final me encanta, porque es como todos nosotros debemos de comportarnos. Y es hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces en lugar de hablar con cánticos y salmos, nos aparece la quejabanza, como llamamos, la quejabanza. Y Dios nos invita hoy a que no nos quejemos de lo que estemos viviendo en la actualidad. Sabemos que hay cosas muy difíciles, muy complejas, muy fuertes en salud, en situación económica, y son delicadas y traen desánimo al pueblo, desánimo a cada uno de nosotros, contiendas, pero no nos dejemos, dice ahí Pablo, no nos dejemos influenciar, no nos dejemos engañar. Tenemos que levantarnos y reconocer que nuestro tiempo presente es aquí hoy, pero que lo que abonemos en nuestro tiempo va a influir ¿en qué? En nuestra eternidad. Amén. Que abonemos de nuestro tiempo en nuestra relación con Dios nos dará sabiduría, nos dará entendimiento, nos permitirá conocer qué es lo agradable a Él y nos mostrará cuál es su voluntad. Buscar la llenura del Espíritu Santo nos ayudará a andar en amor en nuestras relaciones personales cuando seamos llenos de ese fruto de su Espíritu Santo. En conclusión, es necesario que entendamos que nuestro tiempo no solo es el actual que vivimos cada uno, sino que nuestro tiempo va más allá de la muerte. Es el tiempo de la eternidad junto a Dios. En la introducción hablaba sobre una película, El precio del mañana, y llamé a esta predicación de esa manera, precisamente porque debemos vivir hoy
abonando e invirtiendo para ese mañana que es nuestra eternidad. Este es el momento en el que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. 1, abonando de nuestro tiempo en las relaciones personales, andando en amor. 2, abonando de nuestro tiempo en el crecimiento de nuestro carácter, andando en integridad, en luz. Y 3, abonando de nuestro tiempo en la relación con Dios, andando en sabiduría y en entendimientos llenos del Espíritu Santo, reconociendo que los días son malos, que el tiempo se nos agota y debemos estar preparados para cuando estemos ante el Padre Celestial y demos cuentas de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo con el tiempo hoy día. Recordemos, esto no es aprovechar al máximo el tiempo, es aprovechar el tiempo en lo máximo, es decir, en la voluntad de Dios y en lo que es agradable a Dios. Y si usted, mi hermano y mi hermana, es aquella que considera que ha aprovechado el tiempo sirviendo a Dios, amando como Él ama, siendo íntegro como es íntegro, amén, sigue por ese camino. No desfallezcas, que tu ánimo no desfallezca, sino que por el contrario te afirmes en la roca que es Jesucristo, quien nos llevará en esa victoria, porque Él ya venció en la cruz. Él ya venció por ti y por mí.